Muchas gracias, es un privilegio poder compartir con todos vosotros y, con temor y temblor quiero transmitiros una pequeña reflexión sobre lo que es el Evangelio. He estado meditando sobre diferentes textos en los que aparece el Evangelio y hoy quiero destacar algunos de ellos. Intentar que profundicemos nosotros de manera individual en algo tan importante como el Evangelio de Jesucristo. Con frecuencia tenemos una imagen del Evangelio de Dios como algo simple. Se nos ha explicado que el Evangelio son tres cosas. Estás perdido, Dios tiene una buena noticia para ti y te rescata, si lo aceptas eres salvo. Entonces muchos de nosotros ya hemos hecho esa decisión y el Evangelio tiene poco más que transmitirnos o que señalarnos, porque ya hemos cumplido. Como el que ha aprobado selectividad, pues ya un trámite menos, o ha hecho secundaria, pues, oye, se ha sacado el carné. Bien. Bueno, lo que yo quiero compartir es que si nos hemos sacado el carné para conducir, esto es todo. O sea que con esto ya nos podemos ir. Y si hemos aceptado el Evangelio, es para que el Evangelio despliegue todo su poder y toda su naturaleza en cada uno de nosotros, que va mucho más allá del momento de la conversión. El Evangelio es simple, pero a la vez complejo. Tan complejo que nos dice la Escritura que estaba oculto por los siglos, desde los tiempos eternos. El Evangelio fue diseñado desde la eternidad para que tú hoy puedas aceptarlo, para que tú y yo podamos disfrutar de sus efectos en nuestra vida. Desde tiempos eternos, dice Romanos 16, 25, oculto por siglos. Quizá porque su mensaje era también incomprensible. Es incomprensible que el Dios del universo venga a buscarnos y lo haga de una manera tan sencilla. Entrégate y serás salvo. Eso es incomprensible. El Dios muriendo por los pecadores. El diablo jamás podía entender esa situación. Por eso se habla también del Evangelio como un misterio, como algo que quizás no se puede entender fácilmente. Y la predicación del Evangelio es eso, la explicación del misterio de Dios. De alguna manera podemos hacerlo entender, pero de otra manera nos resultará algo incomprensible. Es incomprensible, desde luego, que el justo muera por los injustos y que el Creador muera por sus criaturas. Eso siempre será un misterio. Pero no es misterio que es una realidad, que eso ha ocurrido. Y que tú y yo podemos disfrutar de sus efectos en el momento actual. Dice Apocalipsis 14, 16, vi un ángel que traía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Es un evangelio mucho más grande que las 4 leyes o las 3 leyes, como se quieran decir. Es una provisión generosa y abundante que está dispuesta para cada uno de nosotros, pero que también conlleva una gran responsabilidad. El evangelio implica a la Trinidad entera. No es una simple situación ni siquiera del Hijo. Empieza por el Padre que envía a su propio Hijo. ¿Qué padre envía a su Hijo a morir en una cruz? El Dios eterno lo ha hecho. El Dios eterno lo ha hecho. Una de las partes que más me impresionan de la Biblia es cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y él va para clavarle el cuchillo. Y en el último momento Dios le habla y le dice, no lo hagas, porque aquí hay un cordero.
Todos sabemos que esa imagen simboliza a Cristo, que Él es el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quiere decirse que si volvemos a esa imagen de Abraham, que va allí para sacrificar a su hijo, en la verdadera historia del Evangelio, Abraham clava el cuchillo sobre la garganta de su hijo y deja que muera, porque es lo que Dios ha permitido sobre su Hijo Jesucristo. No había allí ya otro cordero diferente, no había otra solución, y por eso Cristo clamó antes de morir: Dios mío, si hay otra solución, si hay otra salida, que este cáliz, que este sufrimiento pase de mí, pero no la había para poder salvar a la especie humana. No hay otra solución. Y por eso el Padre permitió que su Hijo fuera degollado, fuera muerto por cada uno de nosotros. El Evangelio, por tanto, es de Dios Padre. Y así se nos dice, prometido antes por los profetas, según consta en las Sagradas Escrituras. Lucas 8:1 dice que Jesús iba andando por las aldeas explicando el Evangelio de Dios. Desde luego el Evangelio también es de Cristo. Dios Padre es el que envía a su Hijo, pero Cristo es el que lo hace posible. Cristo es la realidad del plan de Dios. Es el que muere en la cruz por cada uno de nosotros. Y el Evangelio también es del Espíritu Santo. El Evangelio viene unido. El poder del Evangelio se despliega por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está involucrado en el Evangelio. Romanos 15:19 dice: todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que produce que llegue ese Evangelio, que toque tu corazón, para que tú puedas decidir si abres las puertas o no abres las puertas. Las tres partes de la Trinidad están involucrados en esta situación tan sencilla que es el Evangelio de Cristo. La buena noticia de que Dios, aunque nosotros no lo merecemos, nos ha buscado. Dios es favorable para nosotros. Dios es favorable y en esa actitud Él ha sacrificado, ha empleado lo mejor que tiene, su Hijo Jesucristo. Y nos ha ofertado una salvación gratuita. Nos ha ofertado un rescate de las consecuencias de nuestras propias acciones. El esquema de funcionamiento del Evangelio es muy sencillo. Como hemos señalado, tenemos un problema, hay una solución, tienes que decidir y aceptarlo. Es así de simple. El gran problema es que estamos perdidos, es que estamos condenados. Lucas 15 menciona tres situaciones de los que estaban, de tres cosas perdidas. Un pastor que pierde una oveja indefensa en un mundo lleno de lobos. La oveja no existe en la naturaleza de manera libre. No existe. Hay otros animales que sí, la oveja no. No tenemos ahí, vamos por el campo y nos encontramos, mira, estas ovejas han venido aquí como si fueran gorriones. No, los gorriones sí, la oveja no. Porque es torpe, dicen. Es torpe. Hay muchos ejemplos de esta situación y no tiene suficientes defensas. La cabra sí, porque sube al monte, se meten en sitios que nadie sabe. La oveja no. Ni siquiera cuando come sabe comer bien. Come hasta hartarse, si tiene toda la comida y puede reventar. El pastor tiene que vigilar eso. Entonces la oveja no existe. Entonces cuando el pastor ve que esta oveja está perdida, sale a buscarla.
sale a buscarla. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha venido a buscarnos. Ha venido a buscarnos. Otro ejemplo es de la mujer que limpia su casa porque ha perdido una moneda de gran valor hasta encontrarla. Luego mencionaremos algo de ese ejemplo. Y el tercer ejemplo de Lucas 15 es el del hijo, que también vivió perdidamente. Estaba perdido. Y un día reflexionó y dijo, sí, volveré a casa de mi padre, porque allí siempre he tenido refugio. Este es el resumen en estas dos historias de cómo actúa Dios con nosotros. Primero, ha venido a buscarnos, pero segundo, no nos fuerza. Espera que como el hijo pródigo simplemente vuelvas a Él y digas, aquí estoy. No merezco ser tu hijo, pero tú eres mi padre. Trátame como uno de tus jornaleros. Hazme misericordia. Y lo que hace el Padre es abrazarle, acogerle, recibirle, rodearle de dignidad. Esto es el Evangelio, la dignidad de Dios que viene sobre sus hijos, que viene sobre aquel que está hundido y humillado. Simplemente con pedirla, simplemente con acercarte a la puerta. Nos espera pacientemente. Pero ¿hasta cuándo hemos de esperar a Dios? ¿Hasta cuándo le haremos esperar? Es dramática también la situación del Evangelio, de un Dios que lo ha dado todo y recibe de nosotros descortesía. Y solo tenemos que hacer una palabra. Hay gente que no cree en el Evangelio porque no puede entender que por una sola palabra de nuestra parte, de recibir, se pueda desempeñar un cambio tan importante en la vida. Los pasajes nos muestran de las Escrituras que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestra respuesta a la obra de Dios simplemente desencadena un poder de Dios para salvación. Nos dice que el Evangelio es el Evangelio de la vida, de la inmortalidad, de la gloria eterna, de la resurrección. Grandes cosas, solo por una respuesta positiva, por una palabra de tu parte. Sí, confío. Sí, creo. Sí, estoy abriendo la puerta de mi vida y de mi corazón a tu presencia. ¿Cómo puede ser que por una sola palabra, uno que tiene una naturaleza, esa naturaleza pueda ser transformada? Porque Dios lo ha querido así. Dios ha obrado por la palabra. Dice que entendemos que este mundo ha sido constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que ha formado montes, las flores, a nosotros, la palabra. Y Dios en su infinita sabiduría ha establecido también que por tu palabra el Evangelio pueda hacer efecto en tu vida. Pueda transformar en ti también y en mí una nueva creación, una nueva naturaleza. Esto es el gran poder del Evangelio. Por eso, con una sola palabra, eso puede ocurrir. Una palabra de fe y de confianza. Nos suele venir a la mente esta imagen que Cristo dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate. Y lo haría. Qué impresionante, ¿no? Nosotros somos impresionados por cosas que vemos. Pero la gran maravilla de la fe del Evangelio es mucho más mayor, más grande, que un monte se traslade. Hoy lo podemos hacer con máquinas. Pero ninguna máquina puede operar un cambio en tu corazón. Ninguna máquina puede traer el reino de Dios a tu vida.
El Evangelio es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también es del reino de Dios. El Evangelio es de la inmortalidad, y esa inmortalidad nace cuando tú aceptas recibir esa provisión de Dios. Nace en tu vida. Es increíble que por tu respuesta de fe, Dios haya establecido que se puedan abrir las puertas de los cielos para que tú seas recibido y puedas obtener el beneficio. Quizá también, yo te quiero dar también una oportunidad. Si tú no has experimentado este Evangelio, es el momento de hacerlo. Es el momento de decir, sí, Dios mío, yo quiero aceptar este Evangelio. Porque implica una gran responsabilidad sobre la especie humana. El tercer ejemplo que habíamos dejado es el de la moneda perdida. Una moneda perdida en la casa. La responsabilidad es barrer la casa para encontrar la moneda. Ya no es que alguien viene a buscarnos, ya no es alguien que nos espera. El ejemplo de la moneda perdida es que tú tienes que hacer una actividad para encontrar esa moneda, esa provisión de Dios para tu vida. Pero sin embargo, del Evangelio todavía hay mucha desobediencia. Romanos 10:16 dice que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Este anuncio maravilloso encuentra el silencio por la otra parte. Y por eso dice el Evangelio que Dios juzgará por Jesucristo conforme al Evangelio. Dios juzgará conforme al Evangelio, es decir, conforme a la respuesta que nosotros hayamos hecho por este ofrecimiento que Dios nos da. Si nosotros tenemos desprecio, pues quedaremos con nuestro desprecio. Si nosotros somos, como las personas que no despiertan ningún interés. A mí cuando alguien me intenta vender algo por la calle, digo, pues es que yo no tengo interés en comprar a nadie que me trate de convencer rápidamente. No tengo interés, pues tú te lo pierdes. Tú estás perdido y no podrás llegar al cielo. Dice que dará retribución en llama de fuego a los que no obedecen al Evangelio. Esta responsabilidad que afecta al que no cree, también afecta al que cree. Con mucha frecuencia pensamos que nosotros, como ya hemos creído, en todo esto que ha predicado Mariano no tenemos nada que hacer. Pero sí tenemos que hacer. El Evangelio es una fuerza dinámica de Dios que quiere desplegar todos los efectos en nuestra vida. No podemos pensar que con haber aceptado ese Evangelio de Cristo ya hemos terminado. Hay mucho más. La parábola, como hemos dicho, de la moneda perdida nos recuerda que tenemos que limpiar nuestra casa, que el Evangelio desea continuar su obra transformadora en cada uno de nosotros. Y hay una riqueza y un poder y un misterio en ese Evangelio que no nos podemos quedar con la parte sencilla de entregar nuestra vida a Cristo. Ya lo hemos hecho un día, pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir limpiándola, nuestra casa. Tenemos que seguir avanzando en esta profundidad del Evangelio. Lutero estaba el hombre debatiéndose durante buena parte de su vida, porque él entendía la justicia de Dios y por otro lado entendía también cómo Dios justificaba, pero no podía armonizar esos conceptos. Cómo este Dios tan grande, tan justo, ante quien él temía,
sentía pavor por su grandeza y su soberanía. ¿Cómo Él podía a la vez justificarnos? Eso eran dos cosas para Él incomprensibles. No podían enlazarse. Sin embargo, su gran descubrimiento, lo que denominan la experiencia de la torre, porque era cuando estaba meditando sobre la epístola a los romanos para dar clases, su gran descubrimiento fue que su teología encajó. ¿Cómo encaja esa justicia de Dios con esta misericordia de que Dios nos acepte? ¿Cómo encaja eso? Por el Evangelio. Simplemente por el Evangelio. El Evangelio hace posible que esas dos realidades puedan confluir. La justicia de Dios se revela en fe y para fe. Por el Evangelio. Por el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. 2 veces menciona esa palabra fe, 2 veces. Y nosotros nos quedamos con la primera solamente. La justicia de Dios se revela en fe, es decir, aceptando la fe y siendo salvos. Pero es también para fe, para que continuemos esa vida de fe, para que sigan desarrollándose en nosotros los cambios, el poder del Evangelio. Sin embargo, mi impresión es que los cristianos evangélicos vivimos en muchas ocasiones vidas miserables, vidas que no están en el poder del Evangelio, en el poder que el Evangelio ha abierto sobre cada uno de nosotros. El Evangelio nos abre las puertas del cielo y nosotros estamos allí mendigando pan, lamentándonos por cada una de nuestras miserias. Cuando Dios lo ha dado todo, nos ha transformado y nosotros vivimos como si no tuviéramos transformación. Y esto afecta para el que cree como para el que no cree. No limpiamos nuestra casa. No queremos arrepentirnos. Y si lo hacemos, no pedimos perdón. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa actuamos así? Actuamos como el pueblo de Israel, a quien Dios ha querido juntar. Y ellos decían, no queremos. Que andaba por el desierto y disfrutaba de los beneficios de Dios, pero eran incrédulos. Su corazón vagaba todo el tiempo. He puesto varias causas que evitan que el Evangelio despliegue en nosotros su potencialidad. Uno es el endiosamiento. Bueno, a nosotros no nos afecta. El argumento del enemigo, la serpiente, para convencer a Adán y Eva que se independizaran de Dios, que comieran del fruto prohibido, que quebrantaran lo que Dios había hecho, fue el endiosamiento. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis? No es así. ¿Porque vais a morir? No vais a morir. Dios sabe que seréis como Dios. El endiosamiento. El gran problema del ser humano que no reconoce a nadie ni a nada por encima de sí. Y esta es la gran trampa del enemigo. No moriréis cuando estamos muertos. Algunos dicen, no, pero no murieron. Estaban muertos, murieron espiritualmente y pusieron fin a sus días. Pusieron fin a sus días. No inmediatamente, pero estaba la sentencia de muerte en su vida, como en la nuestra. Conociendo el bien y el mal. Nosotros creemos que conocemos el bien, el mal, lo que es bueno y lo que es correcto de la obra de Dios. Con lo que nos quedamos y que lo decimos, bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Se llama endiosamiento. Cuando tú ocupas el lugar de Dios, el lugar de aceptar su soberanía, su propósito, y aunque haya cosas que no entiendas, aceptes de Él.
Lutero decía, con el Evangelio no se pierde nada. Por eso debemos apostarlo todo a Él. El gran problema es que nosotros no apostamos nada o muy poquito. Cuando Dios, que nos ha entregado todo, espera la misma respuesta de nosotros. Pero algunos buscan un evangelio de prosperidad, un evangelio de fetiches. Quieren a Dios si Dios, no sé, le da X cosas. Y Dios te quiere a ti y quiere tu corazón. Somos a veces un obstáculo para el propio evangelio. Otra excusa para que el evangelio no despliegue su poder en nosotros es la resignación a tu suerte o a tu destino. Pensamos que esto es lo que nos ocurre. La resignación se ve a veces en niños o mujeres maltratadas. Que algunos dicen, bueno, esto es lo que me toca. No te toca eso. No te toca vivir una vida de maltrato. No es lo que Dios desea, ni para tu matrimonio, ni para tus hijos, ni para tu vida. Dios ha elegido para ti una vida en triunfo. Una vida para que tú salgas de tus circunstancias y disfrutes en el poder del Espíritu Santo. No te resignes a tu mala suerte. El hijo pródigo que estaba allí hundido no se resignó. En un momento, dice, volvió en sí. Y dije, sí, volveré a casa de mi padre. Y mi situación será mejor que la que tengo ahora. Y por supuesto que fue mejor. Él quería solo que fuera tratado como un jornalero con cierta dignidad. Pero el padre lo trató como un hijo, aunque no lo merecía. No te resignes a tu situación, a tu suerte ni a tu destino, porque Cristo ha venido a cambiarla. Y no te resignes tú, seas creyente de 20 años, que en ocasiones nos resignamos también en nuestra vida espiritual. Arrastramos los mismos problemas año tras año y no los confrontamos en la cruz de Cristo para que sean sanados, eliminados. Y allí Cristo venza sobre esos problemas. Con muchas ocasiones hemos entregado al Señor Jesús nuestro corazón, pero no hemos entregado nuestras acciones, nuestros deseos, no hemos entregado nuestros problemas. Los hemos dicho, aquí están, Señor. Yo soy una persona completa, tienes mi corazón, pero quiero que también lleves esto. Cada uno tenemos un esto con lo que venimos arrastrando y venimos con un problema. Y no lo hemos llevado a la cruz de Cristo. Hemos predicado que el evangelio no tienes solución, estás condenado, hay una buena noticia para ti, y si tú la crees por la palabra de fe, eso, el evangelio te va a transformar. Pero no somos capaces de aplicar eso después de 10 o de 20 años a nuestras propias vidas. Tenemos el problema, lo arrastramos, pero no lo llevamos a los pies del evangelio. Y reconocemos, Señor, perdóname, porque he vivido endiosado, porque he vivido resignado, o porque tengo incredulidad. Razón por la cual los israelitas murieron en el desierto y no alcanzaron la tierra prometida. Porque mi corazón es duro y no dejo que tú operes en mi vida y no me humillo. O porque tengo pereza y no quiero ser diligente y lo dejo para otro momento. O quizás porque tengo vergüenza, soy consciente de mi necedad. Y entonces tengo vergüenza, como tuvieron vergüenza Adán y Eva cuando se independizaron de Dios. No dejes que esas cosas te priven de los beneficios del evangelio que Dios ha dado para tu vida. Presenta tu problema, presenta tu situación y mejora tu vida espiritual.
¿Qué más se puede esperar del Evangelio? Se puede esperar que tú profundices en la relación íntima y la comunión con Dios. Dios ha enviado a su Hijo para encontrarte. Ya te he encontrado, bueno, vete a tu habitación. Que no quiero hablar contigo, no. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere saber de nuestros problemas, de nuestras dificultades y quiere bendecirnos. Pero necesitamos reconocer el problema y aplicar la solución que Él nos ha dado. Pablo ruega a los filipenses por su comunión en el Evangelio, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. A veces es la comunión con Dios el problema, pero en otras ocasiones es la comunión del uno con el otro. Y Dios ha establecido un plan para que esa comunión se renueve con Dios y con los hermanos, desde ahora y para siempre. Se puede esperar más del Evangelio en nuestra vida cristiana. Necesitamos más, pero para eso tenemos que luchar. Hay varios pasajes que mencionan la lucha con el Evangelio. Estos combatieron conmigo en el Evangelio. Y Pablo exhorta a Timoteo, le anima a que participe de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Bueno, pero yo desde que me he convertido no tengo luchas ya, ni tengo nada. Entonces es porque te has abandonado a tu suerte, porque no has querido andar en ese camino del Evangelio. Debemos avanzar hacia una administración espiritual de la potencialidad que el Evangelio quiere desarrollar en cada uno de nosotros. ¿Hacia una administración espiritual? Sí. Debemos avanzar hacia esa situación. El Evangelio ha abierto ante nosotros las inescrutables riquezas de Cristo, dice Efesios. Entonces nosotros tenemos que administrar esas riquezas para nuestra vida y para la de nuestros semejantes. No hacerlo es una dejación de nuestra responsabilidad. Tenemos que avanzar hacia una administración espiritual de esa riqueza que Dios nos ha dado. Hay muchos, cuando se habla de las aflicciones, se habla también del poder del Evangelio. El poder del Evangelio se opera, se activa cuando nosotros estamos en dificultades. El Evangelio, dice, llegó a vosotros en palabra y en poder del Espíritu Santo. Es necesario que sintamos ese poder del Espíritu Santo en cada una de las situaciones de nuestra vida. En cada una de ellas. Participa. Es lo que le señala Pablo a Timoteo de las aflicciones por el Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Poder de Dios para salvación es el Evangelio, pero también para la vida cristiana. El poder viene añadido al Evangelio. Nos salva, pero también nos ayuda a continuar nuestra vida. Y nosotros en ocasiones vivimos vidas en nuestro solo poder, en nuestra sola confianza. Necesitamos, por tanto, avanzar. Necesitamos prender ese poder del Evangelio, que es como un fósforo, que está allí, tiene toda su potencialidad, pero si no le rascas ante una pequeña dificultad, no va a prender y dar luz. El Evangelio, por último, es nuestro. No solo es de Cristo y está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio es nuestro. Nosotros somos también el Evangelio. No es el Evangelio de Cristo, sí, pero también es nuestro. No lo digo yo, lo dice Pablo. No sé dónde. Ahora, dice sí, cuando he señalado el texto de que Dios juzgará, dice Dios juzga. Pablo señala que la responsabilidad, Dios juzgará por Jesucristo conforme a mi evangelio. Pablo lo había interiorizado también. Es nuestro. ¿Cómo que es nuestro? Sí, porque este mundo no tiene otra cosa que a nosotros como portadores de la luz del evangelio. No tiene otra cosa.
En Isaías 58 hay un texto que a mí me impresionó, en realidad me lo mandaron comentar. Algo confuso en este libro que saldrá, que me han dicho que no lo muestre. Por eso yo soy obediente. Yo tengo aquí un pequeño texto que comenté el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el mediodía y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. En Isaías 58 está hablando del ayuno que Dios ha escogido. Y dice, no hagas este tipo de ayuno, sino parte tu pan con el hambriento. Haz justicia. Compórtate conforme a lo que Dios quiere de ti, con la ética de los valores de Dios. Cuando lo hagas, entonces, dice, nacerá tu luz. Tu luz. No simplemente la luz de Dios, sino nacerá tu luz. Este mundo solo tiene una luz, y es la luz que nosotros reflejamos por la presencia de la luz de Dios en nuestra vida. Esta es nuestra luz que iluminamos a los demás. Cuando nos vean a nosotros cómo el poder del Evangelio ha transformado nuestras vidas, hemos podido enterrar ese odio que tenemos a este hermano o a esta determinada situación. Cuando vean que esto ocurre en nuestra vida, entonces podrán hacerse patentes en nosotros los efectos del Evangelio. No se van a convertir porque seamos evangélicos, porque seamos protestantes, porque creamos de esta manera, porque los pastores se puedan casar. Eso es pintoresco. Eso es pintoresco. Solo se van a convertir si son atraídos por la luz que el Evangelio refleja en nuestra vida. El Evangelio eres tú. Tú eres la buena noticia para este mundo. Tú eres el portador del mensaje del Evangelio para esta sociedad, para tu lugar de trabajo, para tu vida. ¿Cómo creerán si no te ven? Si no te expones, si no combates por el Evangelio, si arrastramos nuestros mismos problemas, no habrá diferencia. Si tu poder no se traduce en luz de Dios en tu vida, no atraerás. Nosotros somos los portadores del Evangelio, los encargados de compartir el Evangelio. Y lo haremos con palabra, pero también con el poder del Espíritu Santo. No diciendo un monte que se traslade, eso impresionará. Lo que más va a impresionar es que el Evangelio nos da paz y nos da vida a cada uno de nosotros. Entonces nacerá tu luz y brillará hacia los demás. Y podrán decir, este tiene algo que yo no tengo. Este tiene alguna situación que no tengo. Yo no sé cuál es tu situación. ¿Qué impide que tu luz no brille más y la mía también? Pero voy a hacer una oración simplemente para que aproveches este momento. Va a ser totalmente privado. No voy a pedir que nadie diga nada. Y entregues una situación que puede mejorar, que hace que tu vida no ilumine lo suficiente. Que no seas un cristiano de luz naciente o que el Evangelio eterno no haya producido algún fruto en tu vida que ayude a los demás. Tenemos problemas en nuestra vida cotidiana, pero las buenas nuevas del Evangelio siguen operando en nosotros. Debemos aplicarlas a esas situaciones por nuestro beneficio, pero también por el beneficio de la gente que nos rodea, por el testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Que espero que cada uno de nosotros podamos dar la respuesta adecuada a este Evangelio de la gracia, que es sí, la respuesta adecuada de la fe en Él para que opere y siga desplegando en nosotros todo su poder. Vamos a orar.
Gracias, Dios eterno, por tu evangelio de la gracia y de la misericordia. Yo te pido por las personas que están aquí, si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda decidir por ti, entregar su vida a ti, para que tú seas el Señor de su vida y pueda ser rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Pero también te pido por los que ya te hemos conocido, pero que a veces andamos como si no te conociéramos. A veces nos miramos a nosotros mismos y nos dejamos agobiar por las circunstancias que nos rodean y ya no luchamos contra nosotros mismos para que tu obra también se despliegue en nuestra vida y podamos ser luz, la luz que este mundo necesita, la luz que ilumine tu rostro, la luz que te dé gloria a ti. Señor, te pido que hoy podamos entregar una faceta de nuestra vida, que demos un paso más en nuestra transformación espiritual y luchemos denodadamente con la obra que tú quieres hacer y que nosotros a veces somos el obstáculo. Perdónanos y ayúdanos a andar en tu luz, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias.